Los Ángeles de Charlie le regaló al mundo tres bellezas intrépidas que se convirtieron en iconos de toda una generación prácticamente de la noche a la mañana. 5 temporadas, 115 episodios, un éxito arrollador, y las vidas de las personas que lo hicieron posible. ¿Qué fue de ellas? ¿Quién superó enfermedades y pérdidas? ¿Quién se fue demasiado pronto? ¿Y quién, a los 78 u 80 años, parece que el tiempo se detuvo en su favor? ¿Sabíais que una de las actrices de la serie fue elegida entre más de 2000 candidatas? ¿Sabíais que otro miembro del reparto apareció en una película ganadora del Oscar a la mejor película, aunque su papel durase apenas unos segundos en pantalla? ¿Y sabíais que 3 de las 6 ángeles lucharon contra el cáncer en distintos momentos de sus vidas? Y una de ellas lo hizo públicamente, inspirando a millones de personas a seguir combatiendo. En 2026, Los Ángeles de Charlie cumple exactamente 50 años, y mientras el mundo mira atrás hacia esta serie legendaria, nosotros contamos la historia de lo que le ocurrió a cada uno de sus protagonistas. Empecemos. Número 1. Kate Jackson como Sabrina Duncan, 1976 a 1979. Kate Jackson no es solo la primera ángel, es la mujer que inventó el nombre de la serie. La leyenda cuenta que echó un vistazo a un cuadro colgado en la pared de la oficina de los productores y sugirió Charlie's Angels. Ese único momento dio origen a una serie que puso patas arriba a la televisión americana. Kate nació el 29 de octubre de 1948 en Birmingham, Alabama. Cuando el primer episodio se emitió en septiembre de 1976, tenía 27 años. Su Sabrina Duncan era el cerebro del equipo. Serena, de lengua afilada, siempre un paso por delante. Nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro por las 3 temporadas. Se marchó en 1979 por decisión propia y encontró nuevo éxito en la comedia de espionajes Scarecrow and Mrs. King, 1983 a 1987, que también coprodujo. Un detalle extraordinario, en su momento le ofrecieron el papel de Joanna Kramer en Kramer contra Kramer, 1979, el mismo papel que finalmente interpretó Meryl Streep. Kate tuvo que rechazarlo por el calendario de rodaje de Los Ángeles, una de las oportunidades perdidas más dolorosas en la historia de Hollywood. Luego, en 1987, en pleno rodaje, la vida cambió bruscamente. Una mamografía detectó un tumor maligno. Kate ingresó para operarse bajo un nombre falso, sin decírselo a nadie. Lo superó. En 1989, el cáncer regresó, requiriendo una mastectomía, y de nuevo ganó. En 1995 llegó otro golpe, una malformación cardíaca congénita que había pasado desapercibida desde su nacimiento. Una operación a corazón abierto. Sobrevivió una vez más. 3 pruebas en 8 años, y cada vez se levantó. 3 matrimonios, 3 divorcios. Pero ese mismo año, 1995, justo después de su operación de corazón, Kate adoptó un hijo, Charles Taylor, y desde ese momento dedicó su vida a él. En 2007 interpretó su último papel en pantalla y desapareció prácticamente de la vida pública, eligiendo a su hijo por encima de su carrera. Dijo después que se dio cuenta de que no podía ser una buena madre y construir una carrera al mismo tiempo, y tomó su decisión. En abril de 2026, durante la celebración del 50º aniversario en el Paley Fest, Kate apareció inesperadamente ante el público. Tiene 77 años. Los fans no podían creer lo que veían. 3 ángeles estaban juntas de nuevo. Kate Jackson inventó el nombre de esta serie y después sobrevivió al cáncer, a una operación a corazón abierto y a 3 divorcios. Sabrina Duncan estaría orgullosa. Número 2. Jaclyn Smith como Kelly Garrett, 1976 a 1981. Si existe una persona que encarna Los Ángeles de Charlie en su totalidad, es Jaclyn Smith, la única actriz que permaneció en la serie desde el primer episodio hasta el último, las 5 temporadas completas, los 115 episodios. Mientras las demás ángeles iban y venían, Kelly Garrett se quedaba. Jaclyn nació el 26 de octubre de 1945 en Houston, Texas. Cuando la serie arrancó en 1976, tenía 30 años. Lo que pocos saben
Su papel estaba originalmente destinado a Kate Jackson, quien pidió personalmente el cambio. Cientos de actrices hicieron pruebas para el papel de Kelly Garrett. Jacqueline lo consiguió en una competencia feroz. Tras el final de la serie, su carrera dio un giro radical. El telefilme Jacqueline Bouvier Kennedy le valió una nominación a los Globos de Oro, y miniseries como Rage of Angels, La identidad de Bourne y George Washington la convirtieron en la reina de los telefilmes durante toda la década de los 80. En 1985, Jacqueline hizo algo que todo el mundo llamó una locura. Lanzó una línea de ropa para Kmart, una gran estrella asociándose con una cadena de bajo coste. No escuchó a nadie, y la marca se convirtió en una leyenda. Sigue vendiéndose hoy. En 2026, su patrimonio estimado asciende a $200 millones. 4 matrimonios, 2 hijos de su tercer matrimonio con el director de fotografía Tony Richmond, y desde 1997 el médico Brad Allen a su lado. En 2003, cáncer de mama, tratamiento, victoria. Se convirtió en una de las voces más activas en Estados Unidos a favor de la detección precoz del cáncer. En 2026, Jacqueline cumplió 80 años. Las fotos de su cumpleaños dieron la vuelta al mundo. Parece haber detenido el tiempo. Los fans en las redes sociales no podían creerlo. En abril, el público del Paley Fest se puso en pie cuando subió al escenario. 6 ángeles pasaron por esta serie. Solo una se quedó hasta el final. Y solo una, al parecer, no tiene ninguna intención de envejecer. Número 3. Cheryl Ladd como Chris Munro, 1977 a 1981. Sustituir a Farrah Fawcett, la mujer más famosa de la televisión americana en 1977. ¿Quién en su sano juicio aceptaría eso? Cheryl Ladd aceptó, y no solo sobrevivió a la comparación, se convirtió en una de las ángeles más queridas de toda la historia de la serie. Cheryl nació el 12 de julio de 1951 en Huron, Dakota del Sur, en una familia modesta. Su madre era camarera, su padre trabajaba en el ferrocarril. Cuando se unió a la serie en 1977, tenía 25 años. Los productores idearon un ingenioso recurso narrativo. Su personaje, Chris Munro, era la hermana pequeña de Jill Monroe. Funcionó a la perfección. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Cheryl rechazó inicialmente el papel. Solo aceptó cuando los productores le permitieron hacer al personaje más enérgico, cómico y atlético. Esa decisión dio lugar a uno de los personajes más vibrantes de toda la serie. Junto a su trabajo como actriz, construyó una carrera musical, varios álbumes, una entrada en el Billboard Hot 100, un disco de oro. En enero de 1980 cantó el himno nacional en la Super Bowl 14, ante toda América. Tras Los Ángeles protagonizó el biopic sobre Grace Kelly, 1983. Apareció en American Crime Story, El juicio del siglo, 2016, y escribió libros. Su hija de su primer matrimonio, Jordan Ladd, se convirtió en actriz y apareció en una película de Quentin Tarantino. Su segundo marido es el productor musical Brian Russell. Llevan juntos desde 1981, más de 45 años. En abril de 2026, en el Paley Fest, Cheryl, con 74 años, reveló públicamente algo que había mantenido en secreto. Había superado una forma agresiva de cáncer de mama. La sala quedó en silencio. Luego se puso en pie. Jacqueline Smith dijo después que le había enviado de inmediato sus pelucas en cuanto recibió la llamada. 3 ángeles, 3 cánceres, 3 victorias. Esto no es un guión, es la vida real. Número 4. Shelley Hack como Tiffany Wells, 1979 a 1980. Shelley Hack era una estrella antes de pisar siquiera el plató, y se fue antes que todas las demás. Solo una temporada, 26 episodios. Pero su historia es mucho más interesante de lo que parece. Shelley nació el 6 de julio de 1947 en White Plains, Nueva York. Comenzó a trabajar como modelo siendo adolescente, y a mediados de los años 70 era el rostro del perfume Charlie de Revlon, la fragancia más vendida del mundo en aquel momento. Cuando se presentó al casting de Los Ángeles de Charlie en 1979, con 31 años, toda América la conocía. No como actriz, sino como la chica Charlie.
Lo que muchos ignoran, el papel de Tiffany estaba originalmente destinado a Michelle Pfeiffer. Pfeiffer declinó. Shelley superó a numerosas competidoras y se quedó con el papel. Su episodio de debut llegó al número 1 en los índices Nielsen, y luego los números comenzaron a caer, y en febrero de 1980 su contrato fue rescindido. Dijo después que nunca había planeado quedarse más de un año y que simplemente hizo su año y siguió adelante. Tras Los Ángeles, un papel en El Rey de la Comedia de Scorsese, 1983. El thriller de culto El Padrastro, 1987. Y las series televisivas Carter to Houston y Jack and Mike. El detalle más inesperado de su biografía, una brevísima aparición en Annie Hall de Woody Allen, 1977, la ganadora del Oscar a la mejor película. Shelley es la única de las 6 ángeles cuyo nombre aparece en una película que ganó el Oscar a la mejor película. En 1990 se casó con el director Harry Weiner, su único matrimonio, que continúa hoy. Es la única ángel que jamás se ha divorciado. Obtuvo un MBA en el New York Institute of Technology, cofundó la productora Smash Media y se involucró en proyectos políticos, incluida la producción del primer debate presidencial en Bosnia y Herzegovina. En 2026, Shelley Hack tiene 78 años, vive tranquila y en privado, lejos de los focos. Una temporada en Los Ángeles de Charlie y toda una vida llena de logros muy distintos. Número 5. Tanya Roberts como Julie Rogers, 1980 a 1981. Tanya Roberts fue elegida entre más de 2,000 candidatas. 2,000. La prensa gritaba desde las portadas de las revistas: ¿puede Tanya Roberts salvar a Los Ángeles de Charlie de la cancelación? La serie fue cancelada de todas formas, pero la carrera de Tanya no hacía más que empezar. Su nombre real era Victoria Lake Bloom, nacida el 15 de octubre de 1949 en Manhattan. Cuando apareció en Los Ángeles de Charlie en 1980, tenía 31 años. Su personaje, Julie Rogers, era una luchadora callejera, una mujer que usaba más los puños que la pistola, viva, enérgica, imprevisible. Tras la serie llegaron papeles que la convirtieron en una auténtica icono de la cultura popular. The Beastmaster, 1982, Sheena, Reina de la Jungla, 1984, y la chica Bond Stacy Sutton en Panorama para Matar, 1985, la última aparición de Roger Moore como 007. En 1998 consiguió el papel de Mitch Pinciotti en Aquellos maravillosos años en Fox, presentándose a una generación completamente nueva de espectadores. Barry Roberts fue el único amor de su vida. Se conocieron de adolescentes, haciendo cola en un cine. Victoria le propuso seguir juntos en ese mismo momento, allí mismo, en el metro. Estuvieron juntos desde 1974 hasta su muerte en 2006 por una enfermedad terminal. Después de que él se fuera, Tanya nunca volvió a ser del todo la misma. Un detalle curioso: su hermana estuvo casada con Timothy Leary, el legendario profeta de la cultura psicodélica de los años 60. En diciembre de 2020, durante un paseo con sus perros, Tanya sintió un dolor agudo. Una infección urinaria derivó en sepsis y provocó un fallo multiorgánico. El 4 de enero de 2021, falleció en el Cedars-Sinai de Los Ángeles a los 71 años. Su muerte estuvo rodeada de una trágica confusión. Fue anunciada un día entero antes de que ocurriera realmente, cuando su pareja, Lance O'Brien, creyó que ya se había ido. Los medios publicaron obituarios. Al día siguiente, sus relaciones públicas anunció que seguía viva. Al día siguiente, la muerte fue confirmada. Incluso al final, la vida le reservó un último giro extraordinario, la última ángel de la 5ª temporada, la última oportunidad de salvar la serie y la última de las ángeles en dejarnos. Número 6. David Doyle como John Bosley, 1976 a 1981. En un mundo donde toda la atención estaba puesta en 3 bellas detectives, David Doyle interpretaba al hombre que las mantenía unidas a todas. John Bosley, cálido, perpetuamente un poco despistado, pero siempre fiable. Junto a Jacqueline Smith, era el único miembro del reparto que apareció en cada episodio, desde el piloto hasta el final. Las 5 temporadas, los 115 episodios. David nació el 1 de diciembre de 1929 en Omaha, Nebraska.
Cuando el primer episodio se emitió en 1976, tenía 46 años. Antes de Los Ángeles, teatro amateur, la Marina, Broadway, donde en una ocasión sustituyó al mismísimo Walter Matthau en la célebre producción de Will Success Spoil Rock Hunter. Solo ese hecho dice más sobre la talla del hombre que cualquier premio. Su inconfundible voz ronca le granjeó un nuevo público al final de su carrera. Puso voz al abuelo Lou Pickles en Rugrats de Nickelodeon, y generaciones enteras de niños lo adoraban sin tener la menor idea de su relación con Los Ángeles de Charlie. En su vida personal, atravesó una tragedia real. Su primera esposa murió en 1968 tras una caída accidental por una escalera. Un año después, durante los ensayos de un musical, conoció a Anne Nathan, que se convirtió en su segunda esposa. Sus compañeros siempre lo recordaban con cariño, por su humor seco, por su costumbre de quedarse después del rodaje contando anécdotas, por su genuina calidez humana. Lo confundían constantemente con Tom Bosley de Happy Days. Desconocidos por la calle le preguntaban por Fonzie. David explicaba con paciencia. Nadie escuchaba nunca. El 26 de febrero de 1997 murió de un ataque al corazón en Los Ángeles. Tenía 67 años. Rugrats le dedicó un episodio. Jaclyn Smith lo llamó el cemento que nos mantenía a todos unidos. Bosley ya no está, pero sin él, Los Ángeles habrían sido solo 3 mujeres hermosas sin nada detrás. Número 7. John Forsythe, como la voz de Charles Charlie Townsend, 1976 a 1981. El papel más misterioso de la historia de la televisión americana, 5 temporadas, 115 episodios, y ni una sola vez, la cámara mostró su rostro, solo su voz. Esa voz aterciopelada, segura, absolutamente inconfundible saliendo del altavoz. Buenos días, Ángeles. John Forsythe nació el 29 de enero de 1918 en Nueva Jersey. Su nombre real era Jacob Lincoln Freund. Cuando comenzó a poner voz a Charlie en 1976, tenía 58 años. Detrás de él había ya un recorrido enorme: Broadway, películas de Hollywood, la cofundación del legendario Actors Studio y la docencia. Entre sus alumnos figuraban Marlon Brando, Montgomery Clift, Julie Harris y Patricia Neal. El trabajo en Los Ángeles era casi cómico. Mientras las actrices pasaban 15 horas al día en el plató, Forsythe grababa sus frases en cuestión de minutos. Y luego se marchaba al hipódromo, donde criaba caballos de pura sangre. Era el participante mejor pagado de la serie por hora de trabajo. Tras Los Ángeles llegó el triunfo, el papel de Blake Carrington en Dinastía, 1981 a 1989. Lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del prime time americano durante los años 80, el único actor en aparecer en los 220 episodios de Dinastía. Junto a Linda Evans y Joan Collins, creó la imagen definitiva del patriarca poderoso que sirvió de molde para el melodrama televisivo. En 2000 y 2003 regresó para poner voz a Charlie en los largometrajes. Y de nuevo, solo su voz. La tradición se mantuvo. En 2006 le diagnosticaron un cáncer colorectal. La operación fue un éxito y la enfermedad se consideró en remisión. Pero en 2010 contrajo una neumonía y su cuerpo no pudo resistir. El 1 de abril de 2010, John Forsythe murió en Santa Ynez, California. Tenía 92 años. Una nota conmovedora. Su esposa Nicole lo sobrevivió apenas 5 semanas. 92 años. 6 décadas de carrera, una voz que nadie vio jamás, pero que todos reconocían desde la primera palabra. Número 8. David Ogden Stiers, como el segundo ayudante de Bosley, piloto 1976. Un nombre algo inesperado en esta lista. David Ogden Stiers apareció en el telefilme piloto original de Los Ángeles de Charlie el 21 de marzo de 1976, como segundo asistente junto a Bosley. Cuando la serie entró en producción, los productores decidieron que con un solo ayudante bastaba, y Stiers quedó fuera del reparto fijo. Tenía 33 años, pero lo que vino después, de 1977 a 1983, interpretó al mayor Charles Emerson Winchester, tercero en el legendario Más Asterisco, H, un cirujano bostoniano snob,
y brillantemente cultivado, que se convirtió en uno de los personajes más memorables de toda la serie. 6 temporadas, múltiples nominaciones a los Emmy, un papel del que el público sigue hablando. En paralelo, Steers construyó una enorme carrera en el doblaje. Tic Tac y Gastón en La Bella y la Bestia de Disney, 1991. Un papel reconocido por millones de personas en todo el mundo. Sabía cantar, interpretar villanos, hacer cualquier cosa. En 2009, a los 66 años, hizo pública su homosexualidad, de forma sencilla, tranquila, sin drama, y siguió trabajando. Fue un acto valiente para alguien de su generación y su posición. El 3 de marzo de 2018, David Ogden Stiers murió de cáncer de vejiga a los 75 años en su casa de Friday Harbor, en el estado de Washington. Un episodio en Los Ángeles de Charlie y una vida enorme en el arte. A veces un pequeño paso abre una puerta muy grande. Número 9. Tommy Lee Jones, papel invitado en el piloto 1976. Sí, en serio. En el telefilme piloto original de Los Ángeles de Charlie de 1976 apareció un hombre que años después ganaría un Oscar e interpretaría a agentes, alguaciles y presidentes. Tommy Lee Jones apareció como un trabajador de un viñedo con información crucial para Los Ángeles. Jones nació el 15 de septiembre de 1946 en San Saba, Texas. En el momento del rodaje tenía 29 años. Por entonces, ninguna fama, solo un puñado de pequeños papeles. Nadie en ese plató podría haber imaginado que aquel joven tejano, de rostro tallado en piedra, llegaría un día a convertirse en un icono de Hollywood. El Fugitivo, 1993. Oscar al mejor actor de reparto. Men in Black, No es país para viejos, Lincoln, Jason Bourne. En 2026, Tommy Lee Jones tiene 79 años. Sigue trabajando, manteniéndose siempre alejado de los eventos de Hollywood. Licenciado por Harvard, vivió una vez en el mismo pasillo que Al Gore, apasionado del polo, una aparición en Los Ángeles de Charlie, y con eso fue suficiente para empezar. Número 10. Kim Basinger, papel invitado 1977. Antes de convertirse en una gran estrella de Hollywood, Kim Basinger apareció en Los Ángeles de Charlie, una de sus primeras experiencias delante de una cámara. Tenía alrededor de 23 años. Kim nació el 8 de diciembre de 1953 en Athens, Georgia. El camino hacia la cima pasó por la moda, los papeles televisivos, luego Nunca digas nunca jamás, 1983, con Sean Connery y 9 semanas y media, 1986, El punto álgido, L.A. Confidential, 1997, y el Oscar a la mejor actriz de reparto. En 2026 tiene 72 años, sigue trabajando y sigue siendo una de las actrices más reconocibles de su generación. Los Ángeles de Charlie atrajo a quienes estaban destinados a volar alto. Un pequeño episodio al principio del camino, un gran nombre al final. Número 11. Robert Loggia, el villano en varios episodios, 1976 a 1977. Si veíais Los Ángeles de Charlie a mediados de los años 70, casi con toda seguridad recordáis a este hombre, aunque nunca hayáis sabido su nombre. Robert Loggia era uno de los villanos de alquiler más solicitados de la televisión americana de aquella época. Apareció en varios episodios de la serie, captando invariablemente la atención con su característica voz ronca y la mirada de un hombre al que podías creerle cualquier papel oscuro. Robert nació el 3 de enero de 1930 en Staten Island, Nueva York, en una familia de inmigrantes sicilianos. Cuando apareció en Los Ángeles de Charlie, tenía 46 años. Era ya un actor curtido con experiencia en Broadway y formación en el famoso Actors Studio, bajo la dirección de Stella Adler. Antes de Los Ángeles, Loggia había aparecido en prácticamente todas las grandes series policiales y del oeste americanas: Columbo, Gunsmoke, Rockford, Starsky y Hutch. Era el actor al que los productores llamaban cuando necesitaban un antagonista de verdadero peso. Su gran momento llegó en los años 80. Frank López en Scarface de Brian De Palma, 1983, junto a Al Pacino, un papel que se cita todavía hoy. Oficial y Caballero, 1982, con Richard Gere, y luego Big, 1988,
probablemente el papel más sorprendente de su carrera. El cálido jefe de una empresa de juguetes que interpretó un dúo con Tom Hanks en un piano gigante de suelo, en una escena que dio la vuelta al mundo, por Jagged Edge, una nominación al Oscar al mejor actor de reparto, Fitch LaManna en Los Soprano, un papel que los críticos consideraron uno de los mejores de su vida. En 2010, a Robert Loggia le diagnosticaron Alzheimer. Fue un capítulo final cruel para un hombre cuya vida entera había dependido de la memoria, el tono, la presencia. Se fue retirando paulatinamente del trabajo. El 4 de diciembre de 2015, Robert Loggia murió en su casa de Brentwood, Los Ángeles. Tenía 85 años. Su viuda Audrey había estado a su lado durante 33 años. Dejó 4 hijos, unos pocos episodios en Los Ángeles de Charlie, una mínima fracción de una biografía que abarcó 6 décadas sin una sola actuación prescindible. Nunca fue el nombre principal del cartel, pero cada vez que el público sabía que iba a aparecer, el ambiente se volvía más interesante. Número 12. Jamie Lee Curtis como Linda Fry, temporada 3, episodio Winning is for Losers, 1978. Imaginad, octubre de 1978. Halloween acaba de llegar a los cines españoles, convirtiendo instantáneamente a una actriz de 19 años en el nuevo rostro de Hollywood. Y exactamente una semana antes de ese estreno, el 18 de octubre de 1978, esa misma joven había aparecido en ABC en un papel protagonista como invitada en Los Ángeles de Charlie. Para Jamie Lee Curtis, Los Ángeles fueron la última parada antes del despegue. Jamie Lee nació el 22 de noviembre de 1958 en Los Ángeles. Es hija de 2 leyendas de Hollywood, Tony Curtis y Janet Leigh. Cuando su episodio de Los Ángeles de Charlie se emitió, tenía 19 años. Su personaje era Linda Fry, una prometedora golfista acechada por un francotirador durante un torneo. Jamie Lee dijo después en entrevistas, entre risas, que había interpretado a una golfista lesbiana en ese episodio. Tan poco convencional era su personaje para los estándares de la televisión americana de finales de los 70. Tras Los Ángeles llegó Halloween, 1978, y el título de Reina del Grito, que llevó con distinción durante varios años. Luego, un giro inesperado. Entre pillos anda el juego, 1983, con Eddie Murphy y Dan Aykroyd, reveló que Jamie Lee sabía brillar en la comedia. Un pez llamado Wanda, 1988, Mentiras arriesgadas, 1994, con Arnold Schwarzenegger, Globo de Oro, una carrera que se negó a ser encasillada en una sola categoría. Luego, en 2022, algo que nadie vio venir, su papel de madre caótica, Donna Versato, en la serie de Hulu. The Bear le valió una nominación a los Emmy, y en 2023, Todo a la vez, en todas partes, la película que arrasó con 7 Oscars, le entregó su propio Oscar a la mejor actriz de reparto. A los 64 años, la actriz que había debutado en Los Ángeles de Charlie como una golfista en peligro, ganó un Oscar 45 años después. En su vida personal, Jamie Lee Curtis está casada con el actor y director Christopher Guest desde 1984. 2 hijos adoptados. Su hija es una mujer transgénero, y Jamie Lee se ha convertido en una de las defensoras más destacadas de Hollywood por la comunidad LGBTQ+. Habla abiertamente de su pasada lucha contra la adicción al alcohol, superada hace años. En enero de 2025, donó $1 millón para los esfuerzos de auxilio por los incendios de Los Ángeles. En 2026, Jamie Lee Curtis tiene 67 años. Sigue en The Bear, sigue en Halloween. La legendaria saga se niega a soltarla, y sigue siendo exactamente la misma persona que era a los 19 años en Los Ángeles de Charlie. Imprevisible, honesta y lista para sorprender. Y por último, número 13. Farrah Fawcett como Jill Munroe, 1976 a 1977. Apariciones como invitada, 1978 a 1980. La última en esta lista, pero la primera en el corazón de toda una generación. Es la mujer que se convirtió en el símbolo de toda una época. No solo de Los Ángeles de Charlie, no solo de los años 70, se convirtió en el símbolo de ese momento singular en que la belleza, la libertad y la audacia se fundieron en una sola imagen, un solo póster, una sola sonrisa.
Farrah Fawcett nació el 2 de febrero de 1947 en Corpus Christi, Texas. Cuando el primer episodio se emitió el 22 de septiembre de 1976, tenía 29 años. Solo jugó una temporada, una sola, y fue suficiente para hacer historia para siempre. El póster del bañador rojo, hecho sin espejo, sin estilista, vendió 12 millones de copias en su primer año, un récord que nunca ha sido batido. Por toda América, las mujeres entraban en las peluquerías pidiendo el corte Farrah, y entonces se fue, voluntariamente. En el punto álgido de una fama extraordinaria, el productor Aaron Spelling la demandó por $7 millones por incumplimiento de contrato. Farrah llegó a un acuerdo y aceptó volver para episodios como invitada, lo que hizo de 1978 a 1980. Quería el cine de verdad, quería papeles serios, y al final los consiguió. En 1984, su interpretación de una esposa maltratada en The Burning Bed le valió una nominación a los Emmy y trastocó por completo la comprensión que el público tenía de sus capacidades. Le siguieron 2 nominaciones más a los Emmy. La actriz que nadie había tomado en serio pasó a ser reconocida como una de las mejores intérpretes dramáticas de su generación. Detrás de aquella belleza, su vida personal cargaba con un dolor real. Su matrimonio con Lee Majors, la estrella de El hombre de los $6 millones, duró de 1973 a 1982. Luego vino una larga y turbulenta relación intermitente con Ryan O'Neal. En 1985 nació su hijo Redmond. Creció aplastado por la adicción y la enfermedad. Farrah nunca dejó de luchar por él hasta su último momento, y la última palabra que pronunció fue su nombre. En octubre de 2006 llegó el diagnóstico: cáncer anal, una enfermedad rara y brutal. Tratamiento: remisión declarada en su 60 cumpleaños en febrero de 2007. Luego recaída y metástasis en el hígado. Viajó a Alemania en busca de tratamientos no disponibles en Estados Unidos. Junto a su amiga Alana Stewart, rodó un documental sobre su lucha. Farrah's Story se emitió en NBC en mayo de 2009. 15 millones de espectadores. Farrah en pantalla, con la cabeza rapada, con dolor constante, seguía sonriendo. El 25 de junio de 2009, Farrah Fawcett murió en un hospital de Santa Mónica. Tenía 62 años. Ese mismo día murió Michael Jackson, y su muerte eclipsó casi todo lo demás en las noticias. Muchos dicen que Farrah merecía una despedida más grande. Tienen razón. Su fundación financia hoy investigaciones sobre los cánceres asociados al VPH. Los ángeles siguen siendo ángeles, incluso a través de las décadas. Farrah Fawcett vivió 62 años. Creó un póster que vio el mundo entero. Interpretó un papel que definió la imagen de la mujer durante toda una década. Y murió como había vivido, con dignidad, con el nombre de su hijo en los labios, y con una fe inquebrantable en que todo puede superarse. Jill Monroe se fue volando al principio, pero Farrah Fawcett se quedó para siempre. Ahí están. Los Ángeles de Charlie, 6 mujeres y varios hombres que construyeron una serie que cambió la televisión. 3 de ellos vencieron al cáncer. 3 de ellos dejaron este mundo. Una se convirtió en un imperio empresarial valorado en $200 millones. Una se convirtió en el símbolo eterno de una época. Una debutó como invitada en esta misma serie y ganó un Oscar 45 años después. Y juntas forman parte de una memoria cultural que lleva 50 años viva. En abril de 2026, Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd salieron al escenario del Paley Fest en Los Ángeles. 3 ángeles que siguen entre nosotros. El público se puso en pie. Era algo mucho más grande que el simple recuerdo de una serie de televisión. Si habéis llegado hasta el final, suscribíos al canal. Cada semana contamos historias como esta, sobre personas que un día aparecieron en nuestras pantallas y cuyas vidas resultaron ser mucho más extraordinarias de lo que cualquier guión podría inventar. Contadnos en los comentarios, ¿cuál era vuestro ángel favorita? ¿Y sabíais siquiera la mitad de lo que habéis descubierto hoy? Buenos días, ángeles, os recordamos.